Una piscina natural es una trampa mortal para estas personas. Ellos se sienten, ven oleaje fuera, pero dentro del perímetro de la piscina natural estamos seguros. Habla Sebastián Quintana de los ahogamientos de turistas. El Parlamento no ha permanecido ajeno a esa dura realidad que se vive en las zonas costeras de las islas. Se buscan soluciones para evitar muertes en playas y piscinas naturales. Es uno de nuestros temas de hoy, pero hay más. Terminado el trabajo en comisión de las enmiendas a los presupuestos, Gobierno y oposición se han quejado del talante poco negociador de los otros. El martes, salvo sorpresas, será aprobada la ley. Casimiro Curbelo, líder de la agrupación socialista Gomera, pide que se pongan límites a la llegada de turistas y también al número de personas que viven en las islas. Es uno de los titulares de nuestra entrevista de hoy. Y hablaremos con los rectores de las dos universidades públicas canarias. Francisco García y Luis Serra demandan, entre otras peticiones, más inversión en investigación y desarrollo. El portavoz de la agrupación socialista Gomera solicita que La Gomera y El Hierro también se beneficien del 60% de bonificación en el IRPF, tal y como se está aplicando en La Palma. Casimiro Curbelo ha pedido además que se pongan límites al crecimiento de las islas. Vamos con nuestra entrevista de hoy. Señor Curbelo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Marta. Bueno, las islas menos pobladas como la suya están reivindicando desde hace mucho tiempo no vivir en, digamos, una Canarias a dos velocidades. Quieren medidas compensatorias pues para poder hacer frente a esas dificultades extra con las que se encuentran ustedes en su día a día. Usted en este pleno ha vuelto a reivindicarlo, se lo decía en la sesión de control al presidente Clavijo. ¿Cuáles son las prioridades en estos momentos, por ejemplo, que deberían incluir los presupuestos para el año que viene? Bueno, hay un hecho que a veces en el Parlamento se utiliza como arma arrojadiza y es pretender visualizar el que está en la oposición al que gobierna los déficits estructurales que han sido heredados legislatura tras legislatura. Hay que tener en cuenta que hay tres islas, especialmente La Palma, La Gomera y El Hierro, que por su debilidad demográfica, por su envejecimiento y por la dimensión económica de la actividad, requieren acciones específicas. Ahora, como consecuencia del volcán en La Palma, pero La Gomera y El Hierro deben tener también la misma respuesta de bonificación del 60% del IRPF. ¿Por qué? Lo decía, entre otras cosas, porque no hay una medida más allá del coste del combustible, no hay ninguna medida fiscal para estas islas. Y a veces la reflexión desde los partidos políticos es mirarla un poco como un privilegio. No, es que si nos damos cuenta, la inmensa mayoría de la inversión de los fondos de cada presupuesto autonómico van en las dos grandes islas. Entonces se requieren, primero, fiscalidad. Segundo, que los servicios públicos esenciales sean atendidos con la máxima eficacia posible. Por tanto, yo creo que es una apuesta que parece lógica. Yo espero que en el futuro próximo, que se avecinan nubarrones desde el punto de vista económico, una coyuntura internacional de la geopolítica muy tensa, inclusive la política a nivel nacional, yo espero que en el futuro próximo esta medida es una medida estrella, necesaria y yo diría que imprescindible para estas islas. Cuando habla de nubarrones, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que más le preocupa concretamente? Hay nubarrones en la política a nivel nacional. En este momento estamos hablando de Canarias, que es región ultraperiférica, tienen un régimen económico y fiscal especial y en este momento se está hablando del nuevo sistema de financiación autonómico. Con tal que el nuevo sistema de financiación autonómico no sea generoso desde el punto de vista de la equidad y la respuesta coherente a Canarias, nos irá muy mal. Entre otras cosas porque del presupuesto que en este momento
estamos aprobando y que se aprobará en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año, solo para sanidad, de los 13.000 y pico millones que es el presupuesto expansivo, hay 4.500 dedicados a la sanidad. Y así todo, hoy hay problemas en las urgencias, y lo propio ocurre con educación. Son servicios especiales que son consumidos por todas las personas que llegan, y hay un crecimiento demográfico que se está hasta cierto punto incrementando de una forma absolutamente increíble. En este momento estamos creciendo más de 25.000 habitantes cada año. Hemos crecido en lo que va de siglo, de estos 25 años, más de 570.000. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que debe tener recursos. Si el Gobierno de España, a competencias que debe ejercer, no nos da los recursos suficientes, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, la insularidad y la lejanía, pues cometemos un error, y aquellos vientos pueden traer tempestades. ¿Y de qué depende que se atiendan las reivindicaciones de Canarias en ese sentido? De que haya coherencia en el proceso de negociación, que en este momento, en el próximo semestre, salvo que haya una decisión política que no es conocida por nadie de nosotros en este momento. ¿Se refiere a un adelanto electoral? Me refiero a un adelanto electoral que no es previsible desde mi punto de vista. ¿Qué debe ocurrir? Pues que se tomen en cuenta todos estos argumentos. No hay que dar más a aquel que más aporta a la caja común, hay que dar más a aquel que, aun cuando aporte menos a la caja común, tiene más necesidades. Ahí donde está la clave de la solidaridad autonómica. Si no hay solidaridad y no hay criterios de coherencia, lógicamente, si confundimos nuestro régimen económico y fiscal con el contenido económico del nuevo sistema de financiación, sería un error grave. Y si a ello unimos la incertidumbre como región ultraperiférica de los fondos comunitarios, pues, habría una nueva incertidumbre. Y Canarias no puede estar sometida a incertidumbres. Canarias es una comunidad autónoma que requiere la cooperación y el mimo del Estado. Si llevamos 3 años sin presupuestos, tenemos que hacer esfuerzos para que hayan contenidos en reales decreto ley. Lo hemos visto para La Palma, y ahora espero que haya un nuevo real decreto ley para el contenido de la Agenda Canaria, ¿no? Entre ellas está esa petición que hemos hecho de la fiscalidad para las islas que más lo necesitan. ¿Cree usted que va a salir adelante ese decreto? ¿Le pone una fecha? Yo soy optimista, pero también tengo que reconocer que la política hoy depende de una casuística extraordinaria de la decisión de los partidos políticos. ¿Quién iba a pensar que hayan decisiones que afectan a la composición de mayorías en el Congreso de los Diputados para temas Canarias y que algún partido lo vote en contra? Eso ocurrió. ¿Va a ocurrir en la Agenda Canaria si se llevara a cabo? No, creo que no. ¿Por qué? Porque esa agenda la corroboró el presidente del Gobierno del Partido Socialista y la corroboró también el señor Feijóo del Partido Popular. Entonces ahí entiendo que se puede conformar una mayoría, pero para eso es necesario el diálogo, la coherencia y la respuesta que nos hace falta, entre otras cosas, no solo por el contenido de la fiscalidad que he mencionado, sino por otras muchísimas razones, la inversión pública, el convenio de carreteras tan necesario. Nosotros no tenemos ni trenes, ni ferrocarriles, ni nada de eso, tenemos carreteras que hay que mejorar, que hay que adecuar. El convenio, las políticas de empleo o las políticas vinculadas al agua, tan importante para nosotros que es un recurso necesario, vital, o los temas energéticos, en fin. Hay una casuística un tanto especial. Ha dicho el PP que si el decreto solamente incluye medidas relativas a Canarias, votará que sí, pero si se mezclan otras cosas, usted ha deslizado lo que sucedió cuando el decreto ómnibus del mes de julio. Sí. Si se mezcla, pues tal vez no cuenten con su apoyo. Pero yo creo que el Gobierno de España sabe que es así y el Gobierno de la Comunidad Autónoma y sus socios saben que es así. Si alguien incumple esa norma es que no tiene interés en que salga para adelante el contenido del Real Decreto Ley. Es decir, que culparía a ambas partes. Indudablemente. Yo espero, porque creo que Canarias lo merece, Canarias lo necesita, y además si en la vía de la negociación política hasta aquí se ha llevado esa exigencia como un elemento clave, se debe producir y se debe llevar a cabo. Y desde luego ahí tendríamos la posibilidad de resolver problemas que en este momento están siendo complejos, muy complejos. Hablaba usted de ese crecimiento también de la población, en parte
pues por el fenómeno migratorio. Se ha hablado esta semana de nuevo en el Pleno sobre la llegada de migrantes. Es verdad que ha sido menos que el año pasado, pero sigue estando ahí esta cuestión. Se derivan algunos menores no acompañados a otros territorios, pero todavía, decía Clavijo, sigue habiendo un problema para atenderlos en condiciones. ¿Cuál cree usted que sería la solución? Porque claro, planteamientos aquí escuchamos mucho. Claro, pero yo creo que el fenómeno migratorio, que es uno de los 3 o de los 4 grandes problemas que tiene nuestra comunidad autónoma, es clave, pero debe tener los recursos necesarios. Y el Gobierno de España, que para eso se tuvo que modificar la ley de extranjería, para que todos estos procedimientos fueran ágiles. Hacen falta medios económicos, hace falta respuesta rápida y hace falta también la cooperación de los países de la Unión Europea y respuesta también en origen para intentar evitar, dentro de un marco de negociación política con los países emisores, que haya el menos posible de gente que migre, entre otras razones porque es un calvario. Pero fíjense que el crecimiento demográfico no hay que verlo en ese ámbito, todo lo contrario. El crecimiento demográfico se produce por la llegada. Hay una pregunta que se puede formular, tiene respuesta. Si alguien viene de vacaciones a Canarias y quiere quedarse, ¿se queda sí o no? Yo creo que sí, porque no hay nadie que le diga, oiga, usted vino de vacaciones, regrese de nuevo. Y así sucesivamente. Por tanto, yo creo que hay que tomar decisiones acertadas, no son fáciles, que haya una limitación de compra, sobre todo para aliviar el tema de la vivienda y también para que el crecimiento se produzca de forma ordenada. La clave está que si no se toman medidas, el crecimiento demográfico se sigue produciendo sin control. Y para eso hay que tomar medidas, hay que crear, entiendo yo, una ley de residencia. No es fácil por la libre movilidad que tienen que tener los ciudadanos miembros de la Unión Europea. ¿Qué medida incluiría usted en esa ley de residencia? Bueno, yo creo que todo depende de lo que la Unión Europea pueda permitir, porque lo que está claro es que hay que establecer límites. Yo sé que todo el mundo aplaude cada vez que hay un dato acerca de la visita de turistas, pues todo el mundo la aplaude, pero claro, yo también la aplaudo, pero digo, oiga, vamos a intentar cualificar el destino en excelencia para ser competitivos con el entorno geográfico próximo. Hay países, Túnez, Egipto, Marruecos, en fin, que están creciendo. Entonces todo esto hay que verlo de una forma ordenada. Ese récord de turistas que, por ejemplo, este año va a ser de más de 18 millones, pero al mismo tiempo se quiere caminar hacia un turismo sostenible. Usted aboga por menos turistas, pero de más calidad, me ha parecido entenderle. Que gasten más. Es lo que necesita Canarias. Es decir, Canarias tiene una dimensión territorial, islas, por tanto limitadas, y tiene que tener un límite al crecimiento, y ese límite tiene que ser demográfico y turístico. Yo entiendo que el turista viene y gasta, pero necesitamos que vengan cada día menos turistas con mayor gasto. Y eso es competitivo, eso es apostar por el futuro del turismo en Canarias, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, el alquiler vacacional, que viene mucho turista, reúne el conjunto de infraestructuras de las viviendas de alquiler vacacional, reúnen las condiciones para ofertar un turismo de calidad. Hay que verlo. Yo creo que todo esto tiene que cualificarse. Por esa razón yo creo que es bueno que pensemos más en la calidad en destino y la excelencia para ser más competitivos, porque si perdemos esa realidad el futuro es más incierto. Sin embargo, parece que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. ¿Usted pondría una cifra, un máximo de turistas que podrían llegar cada año? Se la voy a poner a La Gomera, que nadie me va a reprochar, y si me reprocha a alguien es que no conoce la realidad. La Gomera tiene 371 kilómetros cuadrados. El siglo pasado, cuanto más habitantes tuvo, fue en el año 1930, que tuvo 29.000 habitantes. Hoy tiene una población de derecho de 22.500. Estamos revisando el plan insular para que se sepa que en 20, 30 años no puede crecer, ni desde el punto de vista demográfico y turístico, más de 40.000 habitantes. Y ojo, la Gomera creció el pasado año o recibió 730.000 turistas. De estos, la inmensa mayoría son excursionistas de un día, del orden de 300.000, y cruceristas cruceristas en temporada, en la que estamos ahora, 115.000. El resto son turistas que se hospedan. Por tanto, cualifiquemos el destino, apostemos por la sostenibilidad, apostemos por la calidad,
diversifiquemos la economía en los distintos sectores productivos, y esa es la clave para que La Gomera mantenga sus elementos naturales, su biodiversidad, su población que sea capaz de vivir e integrarse en la que venga. Pero tenemos que ponerle límite, si no, no estaríamos haciendo las cosas bien. Y lo propio, extrapolable a Canarias, habría que hacerlo. ¿Quiénes? Uno en cada isla, o cada cual en cada isla. Ahí los cabildos canarios tienen mucho que decir, porque la planificación territorial es de los cabildos canarios, la planificación urbanística es de los cabildos canarios. Otra cosa distinta es la planificación de las ciudades, decía la planificación territorial y turística, la urbanística es de los ayuntamientos. Y todos tenemos que saber qué ciudad queremos para el futuro o qué isla queremos para el futuro, porque si no nos hacemos la pregunta esa y trabajamos de verdad para que ocurra, pues dejamos transcurrir el tiempo y al final llega el colapso. Yo estoy seguro que no va a llegar, pero alguien tiene que decir estas cosas. Yo sé que a veces hay temores a lo que digan los empresarios turísticos. Esto es lo mejor también, inclusive para ellos. Es el trabajo que corresponde, ¿no?, ahora, definir los próximos años en numerosas políticas y numerosas decisiones que hay que ir tomando. Gracias. Seguro que sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Esta semana ha habido pleno y entre los asuntos destacados, Clavijo ha pedido al Estado usar el superávit de cabildos y ayuntamientos para construir vivienda. Además, el Ejecutivo ha expresado su preocupación porque las islas se conviertan, ha dicho el presidente, en centros de reclusión de la Unión Europea. El ligero repunte en la llegada de cayucos de las últimas semanas ha vuelto a llevar la migración al debate en el Pleno. El Estado tiene que derivar a los menores en 15 días. Sin embargo, en estos últimos 15 días han llegado más de 250 menores a Canarias y tan solo han aceptado a medio centenar. No estamos satisfechos. Las noticias que nos vienen del seno de la Unión Europea es precisamente que los territorios fronterizos nos convirtamos, de hecho, en centros de reclusión de menores y de extranjeros. ¿Qué pasa con esos padres que vienen a visitar a sus niños, los dejan aquí y se van? ¿Lo tiene controlado el Gobierno de Canarias? Usted tiene una empanada mental. Nosotros no tenemos competencia. Tiempo también para hablar de cómo mejorar el acceso a la vivienda en Canarias. ¿Qué opinión le merece al Gobierno de Canarias que el Estado nos haya dado la razón en cuanto a utilizar el superávit para inversiones financieramente sostenibles? Creemos que si los superávit de las corporaciones locales de España, y en el caso de Canarias, cabildos y ayuntamientos, pudiese ser utilizado en la construcción de vivienda, podríamos dar un salto notable. El presupuesto de las universidades públicas en Canarias subió este año el 2,83%. ¿Sabe cuánto sube la presidencia del Gobierno? El 35%, señor presidente. Este Gobierno está apostando más por la enseñanza pública y por las universidades públicas de lo que ustedes hicieron en esos 4 años. También se cuestionó al presidente por las relaciones con Marruecos y la ausencia de un representante de Canarias en la última reunión bilateral. Aquí donde se está jugando el partido más delicado, el de las aguas territoriales, el del futuro del Sáhara Occidental. Lleva implícito los recursos que están bajo el lecho marino. Al Gobierno de España, pues, le decimos claramente que tomamos nota. La agrupación socialista Gomera exige medidas para lograr la equidad en servicios públicos de las islas menos pobladas. En materia de vivienda, la Cámara, también en pleno, ha rechazado la creación de un registro de grandes tenedores, esos propietarios que tienen más de 10. Ha sido una propuesta planteada por el Partido Socialista y los grupos que apoyan al Gobierno y Vox consideran que es una medida intervencionista. Dice el portavoz socialista que el 14% de las viviendas en Canarias están en manos de grandes tenedores. El doble que en otras comunidades autónomas. Y proponen una ley que incluya medidas fiscales y un registro de grandes propietarios. Esto no es un registro, no es una ocurrencia, es una necesidad, señoría. Ni el catastro, ni los registros turísticos, ni los registros de propiedad permiten identificar estas estructuras económicas. Pero esta propuesta no le ha gustado a los grupos que apoyan al Gobierno. Unas medidas fiscales en el proyecto de presupuesto que van a ayudar a las familias, a las personas más vulnerables, con deducciones del IRPF. La receta de la intervención y el control no funciona. La mayoría de este país
no las quiere. No garantiza un marco mejor de acceso a la vivienda, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista técnico, ni tampoco desde el punto de vista jurídico. Esta proposición de ley ni es el instrumento adecuado ni es una propuesta que esté suficientemente fundamentada. Porque esta ley no es un impulso al derecho a la vivienda, sino un nuevo castigo a la propiedad privada. Y el único aval de Nueva Canarias no ha sido suficiente para sacar la norma adelante. ¿Qué problema hay de que sepamos quiénes son los grandes tenedores? ¿Será que a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa y algún gran tenedor en esa bancada? En nuestro país, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana cuentan con registros de grandes tenedores, ya sean de carácter obligatorio o voluntario. Ya ha terminado el trabajo en comisión de las enmiendas a los presupuestos antes de ir al pleno de este próximo martes. Gobierno y oposición se han quejado del talante poco negociador de los otros. Sobre las ayudas a los agricultores de La Palma, Nueva Canarias acusa al Ejecutivo de aprobar vía enmienda el cobro de subvenciones a productores que ya las habían recibido. Los grupos que apoyan al Gobierno, por su parte, explican que tan solo se han querido simplificar los trámites. Al final las van a tener, pero las van a tener que devolver además agravada por los intereses de demora. Nosotros estamos al lado del sector platanero de La Palma. Lo que no puede pretender es que nos pongamos detrás de ellos, al lado de ustedes, para empujarlos por el precipicio. Una actuación de simplificación administrativa para omitir un informe, pero no omitir controles. Un informe que establece su preceptividad, un reglamento orgánico. Acaban de ver momentos de los rescates del pasado fin de semana. Tan solo en un día, 5 personas fallecieron por golpes de mar. Desde la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, se ha pedido apoyo a los diputados para que haya más campañas de prevención, sobre todo dirigidas a turistas. En la retina de todos aún están las terribles consecuencias del fuerte oleaje del pasado fin de semana. 5 personas fallecidas en un solo evento, no se había producido en los últimos 15 años. Una piscina natural es una trampa mortal para estas personas. Ellos se sienten, ven oleaje fuera, pero dentro del perímetro de la piscina natural estamos seguros. Desconocen que cuando viene la gran ola va a elevar el nivel del agua. 7 de cada 10 fallecidos por ahogamiento en Canarias son turistas. Entre 2016 y 2024 se contabilizan 217 muertos por ahogamiento, 13 de ellos menores. En este 2025 ya son 66 las víctimas mortales en mar y piscina. Si bien son 66 fallecidos, entre lesionados críticos muy graves y graves en torno a 40 personas más. Desde la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa piden que se dé información directa a los turistas de las alertas en complejos hoteleros y viviendas vacacionales. Un turista viene en modo avión, está absolutamente relajado, por su mente no pasa la posibilidad de un accidente. Ponga en la recepción, en el mostrador, hoy no vaya a la playa, hay alerta por oleaje. Las Islas Canarias son seguras en materia de prevención y seguridad acuática, que contamos con los mejores medios, pero desde luego estamos asistiendo a una realidad que nos supera. Piden también a las instituciones más campañas de prevención y sensibilización para prevenir ahogamientos. El 112 ha registrado entre enero y octubre de este año más de 15.600 llamadas alertando de casos de violencia de género. Esto supone un 8% más que el año pasado. La consejera de Bienestar Social ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia. Las mujeres confían en ese número y la ciudadanía cada vez más interviene más como alertante accidental, que es el crecimiento más exponencial que ha habido de esas llamadas. No se nos escapa a nadie que ciertos discursos están yendo hacia la negación de la violencia de género y estos datos, estas cifras, nos siguen insistiendo entre que todos los que estamos aquí presentes sigamos poniendo todo en la mano para que esta violencia hacia las mujeres acabe de una vez.
Y este es el momento en el que Asamblea Siete Islas y la Plataforma por unas Residencias Dignas presentan más de 7.000 firmas en el Parlamento. Exigen la creación de plazas sociosanitarias para poder prestar una atención digna a mayores y dependientes. 500 personas ocupan en estos momentos camas en los hospitales, teniendo el alta. Según cifras de estos colectivos, 7 personas mueren cada día en Canarias esperando por la ley de dependencia. Han muerto 2.033 personas en lo que llevamos de año esperando en la lista de espera con una resolución que no les llega. ¿Quién quiere dejar a su padre o a su madre o a su familiar en un servicio de urgencia? Nadie, nadie. Habrá poco, pero si lo están dejando, ¿por qué? Porque no pueden cuidarlo. Más cosas. Los rectores de las 2 universidades públicas piden un mayor esfuerzo presupuestario al Gobierno. También más divulgación de las investigaciones científicas que se están realizando aquí, en las islas. Hoy son ellos los protagonistas de nuestra sección Buscamos Respuestas. Más de 40.000 estudiantes se forman en las 2 universidades públicas de Canarias, que se tornan en una herramienta fundamental para lograr la tan deseada diversificación de la economía de nuestras islas. Entre sus reivindicaciones, más financiación, más apoyo a la investigación y mejora de las infraestructuras. Hoy vienen al Parlamento en busca de respuestas Lluís Serra y Francisco García. Entre los dos acumulan varias décadas de experiencia académica e investigadora. Lluís Serra es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y afronta su segundo mandato al frente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Francisco García fue elegido en 2023 como rector de la Universidad de La Laguna. Es catedrático de Organización de Empresas. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al Parlamento. Bueno, vamos a hablar de qué necesitan las universidades públicas canarias. Cuando un país invierte en investigación e innovación, la riqueza crece, es un motor de la economía. Y tenemos ejemplos de países como China o Estados Unidos que se acercan al 4% del PIB en investigación e innovación. En el conjunto de España pues estamos en el 1%, pero Canarias está a la cola con el 0,6%. Cuando nos equipararemos en inversión en estas áreas a otras regiones. Yo quizás, más de hablar de equipararnos, lo que hablaba es qué cambios estructurales estamos haciendo para cambiar la tendencia. Estamos adaptando el marco jurídico, que tenemos la nueva ley de la ciencia aquí en el Parlamento. Estamos intentando de aprovechar todos los recursos que tenemos para impulsar la inversión privada a través del régimen económico y fiscal, también de la colaboración público-privada. Todas las decisiones que están tomándose tienen que ver con el hecho de que estén basadas en el conocimiento para así reforzar el ecosistema I+D+I. Estamos además muy implicados en los grandes retos que tiene esta sociedad, que tiene esta región, ¿no? Desde el cambio climático a la gestión de la migración. Para abordar todos estos retos tenemos que ser capaces de mirar a medio y largo plazo, y para ello necesitamos un instrumento de financiación solvente que nos permita tener estabilidad, un contrato programa o similar que nos permita poder planificar con las luces largas. Llevamos ya desde el principio de legislatura trabajando el contrato programa con un equipo destinado de la Consejería más de las propias 2 universidades públicas, y lo que se trata es de darle esa estabilidad presupuestaria y plurianual que necesitan las universidades para seguir creciendo. Así que esperamos cerrar en breve el contrato programa, pero mientras seguimos con los 300 millones de euros que cuenta este año las universidades, que es el presupuesto más alto de la historia. Se nos pide que compitamos con las universidades privadas y estamos capacitados para hacerlo, y lo estamos haciendo, yo creo, muy bien, porque nuestros estudiantes no paran de aumentar en los últimos años. Ahora bien, las universidades privadas destinan muchos recursos en marketing, en publicidad. ¿Por qué la Consejería no invierte en publicitar sus universidades públicas y lo mucho que hacemos? Hemos firmado hace poco el Pacto de la Divulgación por la Ciencia y la Innovación en Canarias. Necesitamos visibilizar las grandes investigaciones que se están llevando aquí en Canarias para despertar vocaciones científicas, para visibilizar todo el conocimiento que se genera en Canarias y para intentar poner en valor nuestro talento. La LOSU marca que se debe dedicar a las universidades públicas un 1% del Producto Interior Bruto. En el caso de Canarias, eso implicaría que se nos dedicara a las 2 universidades públicas una cuantía de 600 millones de euros, cuando para este próximo presupuesto 2026 apenas se llega a 281. Se trata de seguir reforzándole. A veces, como digo, elaboramos los legisladores las leyes, pero los contextos presupuestarios son importantes también. Para mí la universidad pública hay que ponerla en valor, trato siempre de sacar con orgullo y tratamos de trabajar muy en conjunto con ellos, el rigor científico, y al final es el futuro de Canarias.
Así se desvelaba el nuevo retrato de la Sala de Presidencias del Parlamento. Gustavo Matos ya cuenta con su representación en este espacio que rinde homenaje a todos los presidentes que ha tenido la Cámara Autonómica desde su fundación en 1983. El retrato lo firma la artista Inmaculada Juárez. Cada retrato que se suma a estas paredes narra la evolución de una sociedad que se ha forjado y que ha forjado su identidad a través del diálogo, a través fundamentalmente del debate y el consenso. Nos mueve el servicio público, lo primero, intentar dejar a todos un mundo mejor, pero también creo que nos mueve a todos un afán de trascender también, de dejar un pequeño legado. Y esta semana el Parlamento ha inaugurado también su tradicional iluminación navideña. En un acto abierto al público y con la actuación musical del grupo Bohemia Lanzarote, la Cámara se vistió de luz para dar la bienvenida al periodo navideño. Recuerden que también se puede visitar ya el tradicional portal de Belén. Y como hacemos cada domingo, antes de marcharnos les enseñamos el rincón favorito de nuestro invitado de hoy. Con uno extraordinario de La Gomera, que es el Palmeral de Tamargada. Pertenece a Vallehermoso y es un lugar de un remanso de paz. Hace muy poco tiempo me sentaba en el patio y había un capirote que prácticamente hacía un concierto desde la palmera. Es una cosa extraordinaria. Con ese precioso rincón de La Gomera nos marchamos hoy. Se quedan ahora con el informativo. Nosotros les esperamos de nuevo el próximo domingo. Adiós.